Mm. El creyente debe ofrendar para las misiones. ¿Qué tipo de proposición es la que acabo de mencionar? De deber. Muy bien. El creyente puede, puede testificar del Señor Jesucristo. ¿Qué tipo de proposición es? De poder. Es muy bien, excelente. ¿Cuándo vendrá Jesucristo? ¿O cuáles son las señales de la segunda venida de Jesucristo? ¿Qué tipo de proposición es? Interrogativa. Excelente. Cristo viene pronto. ¿Qué tipo de proposición es? Negativa. Exhortativa. Excelente, muy bien. Perseveremos, perseveremos hasta el fin. ¿Qué tipo de proposición es? Exhortativa. Excelente, muy bien, hermano Cristian. Perfecto. Creo que, ¿qué más? Otras proposiciones, creo que esas eran, ¿verdad? La de valor es un poco más compleja de elaborarla porque no hay tantas variedades para elaborarla. Después de la proposición que viene, La interrogante sermonaria. perfecto, la interrogante sermonaria. Bien. Entonces, después de la interrogante sermonaria, viene otro elemento muy importante del sermón y tiene que ver con la oración de transición y la palabra clave. Eso es lo que vamos a ver en esta siguiente clase. Bien, ¿qué es lo que es la oración de transición y palabra clave? Y vamos a pasar rápido con esto. La oración de transición y la palabra clave es el puente retórico entre el núcleo del sermón, que es la proposición, y el desarrollo del sermón que se encuentra en el cuerpo, es decir, las divisiones principales del mensaje. Para fabricar la oración de transición, la proposición debe estar incluida en la oración transicional. Recuerde que esto es como una bola de nieve, va creciendo a medida que se va precipitando hacia el acantilado y va arrastrando consigo varios elementos. El asunto comienza primero, luego se agranda el asunto por medio del tema, después el tema se repite en la proposición más algunas palabras que se le agregan, la proposición se repite en la interrogante sermonaria más una pregunta que se le agrega, y la oración de transición y la palabra clave en la proposición, se repite la proposición y se responde, pero de manera transicional, no completa, sino es una respuesta parcial, no completa, parcial nada más, incompleta, transicional, porque la respuesta al interrogante sermonaria van a ser las divisiones principales. No tenga la tentación usted, hermano, al momento de hacer su oración de transición y palabra clave, de responder al interrogante sermonaria, porque no es una respuesta completa, es transicional nada más. Porque la respuesta al interrogante sermonal siempre van a ser las divisiones principales. Se debe incorporar una palabra clave a la oración de transición. La palabra clave surge en base a la pregunta que usted le planteó a la interrogante sermonaria. La palabra clave es una herramienta por medio de la cual se ha de responder a la interrogante propuesta. Debe de caracterizar en una sola palabra la división principal del sermón. Siempre se encuentra en plural, porque son varias las respuestas que se deben dar a la interrogante sermonaria. Esas respuestas son las divisiones principales. Cada sermón no tiene más que una palabra clave. Obvio, si un sermón se caracteriza por, a ver mis hermanos, recuérdenme por favor, un sermón se caracteriza por, lo habíamos mencionado anteriormente, un solo asunto, un solo tema, una sola proposición, una sola interrogante sermonaria, se caracteriza por la unidad. Los sermones se caracterizan por la unidad,
por la progresión, por la simetría, por la consistencia, por la coherencia. Esa es la característica de un sermón. Por lo tanto, debe tener una sola palabra clave, en plural. Cada sermón no tiene más que una palabra clave. Le da claridad, singularidad al sermón. Evita que el predicador se desvíe del tópico y comience a hablar de otras cosas. La estructura política tiene la finalidad de predicar un solo tema, un solo asunto, desarrollar una sola proposición. Para no desviarse del tema, se utilizan todos estos recursos que nosotros estamos aprendiendo acá. La oración de transición y la palabra clave. ¿Y por qué hablar de un solo asunto? Para que los hermanos entiendan de qué estamos hablando. Si hablamos de un solo asunto, se van a acordar los hermanos de qué temas estuvimos hablando, desarrollando. Y también porque se quiere persuadir. Un sermón es para persuadir, a cambiar una actitud, una doctrina, cambiar un sentimiento, por ejemplo. Facilita la memorización y la retención de las ideas principales. Ejemplos de oración transicional. El asunto es la prosperidad. El tema, el camino a la prosperidad. Proposición. ¿Cuál es el camino a la prosperidad? Como la proposición está elaborada en forma interrogativa, entonces no hay una pregunta que plantearle. No hay oración transicional, porque ya la proposición está en forma de pregunta. La interrogante sermonaria se elimina, porque ya está en forma de pregunta. Hay una oración transicional, sí, pero no hay una interrogante sermonaria. El camino a la prosperidad se logra por medio de las siguientes prácticas. La palabra clave en este ejemplo es prácticas. Se respondió, pero no completamente, sino transicionalmente. Se respondió de manera leve, no completa, leve nada más, transicional, incompleta, porque la respuesta completa, la respuesta a la interrogante sermonaria son las divisiones principales. Pero también la palabra clave puede ser, en base a la pregunta, ¿cuál es el camino a la prosperidad? El camino a la prosperidad se logra por medio de las siguientes prácticas. Se cogió la palabra práctica, pero puede ser otra. El camino a la prosperidad se logra por medio de los siguientes recursos. Puede ser el camino a la prosperidad se logra por medio de los siguientes, ¿qué puede ser? Recursos, por los siguientes métodos. El camino a la prosperidad se logra por medio de las siguientes actitudes. No sé qué otra palabra podría escoger usted, mis hermanos, en base a esa pregunta que se le planteó. ¿Cuál es el camino a la prosperidad? Se logra por medio de prácticas, actitudes, métodos. Eh, bueno, esas si usted emplea alguna sinónima estaría bien. Pero de acuerdo a la palabra clave que escoja, esa es la que le orienta a desarrollar o para elaborar sus divisiones principales, porque sus divisiones principales deben relacionarse con la palabra clave. Bien, otro ejemplo entonces de una oración transicional. Con esto, con las divisiones principales. El camino a la prosperidad se logra por medio de las siguientes prácticas. Una práctica para el camino a la prosperidad es el amor. Otra práctica para el camino a la prosperidad es hablar de Dios. La siguiente práctica hacia el camino a la prosperidad es recordar a Dios. La otra práctica es temer a Dios. Otra de las prácticas es servir a Dios. La palabra clave sirve, como se han dado cuenta, para conectar, para entrelazar o servir como eslabón entre la proposición con las divisiones principales.
Esa es la función de la palabra clave. Aquí lo voy a dibujar para que ustedes se den cuenta de la función de la palabra clave. La práctica, qué lástima, de otro color. No sé si lo puedo cambiar de color aquí. A ver. No, creo que no. No se logra ver bien. Ya, no importa. Esto lo voy a borrar. Pero la idea se entendió. La palabra clave es como el arnés que conecta la proposición con las divisiones principales. Es como, no sé cómo se llaman estas carrocerías, esa parte donde se conecta el carro con las carrocerías. No sé si alguien conoce los trenes y cómo se conecta, cómo se llama eso que se conecta, los carros. O cómo se llama aquello que se conecta la camioneta con una carrocería atrás. Tiene un elemento donde se engancha la carrocería o algún carro que vaya detrás. Sí. No, algunos se llama coco de arrastre, pero La parte donde se engancha, ¿verdad? Bueno, la idea es el eslabón. La palabra clave es el eslabón, lo que conecta la proposición con las divisiones principales. Y debe relacionarse, le orienta, le guía, lo conecta con las divisiones principales. Otro ejemplo de la oración transicional. No me avergüenzo del Evangelio. El creyente no debe avergonzarse del Evangelio. Esa fue la proposición. El creyente no debe avergonzarse del Evangelio. ¿Por qué el creyente no debe avergonzarse del Evangelio? Pudimos haberle planteado otra pregunta, esto, ¿no? El creyente no debe avergonzarse del Evangelio. ¿Por qué el creyente no debe avergonzarse del Evangelio? ¿Cuándo el creyente no debe avergonzarse del Evangelio? Bueno, eso era otra interrogante seminaria que le pude haber planteado a este sermón. Pero se escogió por qué el creyente no debe avergonzarse del Evangelio. La oración transicional. Hay varias razones por las cuales el creyente no debe avergonzarse del Evangelio. Se escogió la palabra clave acá, razones. Pero yo puedo encontrar otras. Una sinónima puede ser. Varios motivos por los cuales el creyente no debe avergonzarse del Evangelio. No sé qué otro sinónimo puede emplear para razones, mis hermanos. Hay varias razones, varios motivos. Si alguien me puede ayudar, por favor, con algunos sinónimos de la palabra clave. Fundamento podría ser. Hay varios fundamentos por los cuales el creyente no debe avergonzarse del Evangelio. Muy bien, perfecto, muy bien. O también, sí, eso creo que podría ser varias razones por las cuales el creyente no debe avergonzarse del Evangelio, varios motivos, varios fundamentos. Bueno, esas pueden ser algunas. Causas. ¿Escuché algo? ¿No escuché muy bien? Dije varias causas por las cuales el creyente no debería avergonzarse. Muy bien, muy bien. Hay varias causas por las cuales el creyente no debe avergonzarse del Evangelio. Excelente, excelente. Pero se escogió acá razones. Hay varias razones por las cuales el creyente no debe avergonzarse del Evangelio. Una razón, en primer lugar, la primera razón sería porque es el Evangelio de Dios. La segunda razón, porque es el Evangelio prometido desde tiempos antiguos. La tercera razón, porque es el Evangelio que trata acerca de Jesucristo. La cuarta razón, porque es el Evangelio que tiene poder salvífico. Serían las cuatro razones entonces. Hay cuatro razones por las cuales el creyente no debe avergonzarse del Evangelio. Y la palabra clave entonces cumple esa función. Le orienta, le guía, le encausa y le conecta la proposición con las divisiones principales. Y de acuerdo a la pregunta que usted le plantea a la proposición, va a surgir naturalmente la palabra clave. Bien, esa es la oración transicional entonces. Otro ejemplo de una oración transicional. El creyente es capaz de superar el desaliento.
¿Qué tipo de proposición es esta? El creyente es capaz de superar el desaliento. De poder. Bueno, el de poder tiene que estar explícito ahí la palabra puede. Acá hay otra, dice supera o es capaz. Tiene que ser declarativa. La otra tiene que estar explícito, bien explícito. ¿Cómo el creyente logra superar el desaliento? Ah, se cogió esta pregunta. ¿Cómo el creyente logra superar el desaliento? Entonces aquí serán los recursos, las formas, los métodos, los medios. De acuerdo a la pregunta que se plantee, van a surgir las palabras clave. Ahí usted tiene que escoger una palabra clave. Porque también puede haber planteado otra pregunta. El creyente es capaz de superar el desaliento. ¿Por qué el creyente es capaz de superar el desaliento? ¿Cuándo el creyente es capaz de superar el desaliento? ¿Dónde el creyente es capaz de superar el desaliento? Bueno, son varias preguntas que le podemos plantear a la interrogante sermonaria. Usted se va a encontrar con esa incertidumbre cuando comienza a elaborar sermones. ¿Qué pregunta le planteo a esta interrogante sermonaria? Primero usted tuvo que seleccionar una proposición. Luego usted debe seleccionar alguna pregunta. Y una vez que ya se plantee la pregunta, va a surgir eventuales palabras clave. ¿Cómo el creyente logra superar el desaliento? El creyente logra superar el desaliento por las siguientes, puede ser por los siguientes métodos o empleando las siguientes fórmulas o considerando varias actitudes, formas, medios, métodos. Bueno, ahí hay que escoger la palabra clave. Acá se escogió los siguientes pasos permiten al creyente superar el desaliento. ¿Cuál es la palabra clave acá? Pasos. En esta... Pasos. Ah, claro, está claro ahí, ¿verdad? Ahí está en rojo. Muy bien. Entonces, ¿usted qué va a responder? Va a mencionar los pasos. Los pasos son las divisiones principales. Todo lo que mencione después va a estar relacionado con los pasos. Otro ejemplo. El amor de Dios vale más que cualquier otro amor. ¿Cuál es la palabra? No. ¿Qué tipo de proposición es este texto? El amor de Dios vale más que cualquier otro amor. De valor. Declarativo. Hermano Cristian dijo de valor, ¿cierto? Sí, de valor. Perfecto. Porque está la palabra ahí. Vale más que cualquier otro amor. Muy bien. Es de valor. Excelente. Hay que plantearle una interrogante semonaria ahora a esto. ¿Qué interrogante semonaria le vamos a plantear? ¿Cómo podemos probar que el amor de Dios vale más que cualquier otro amor? Y nuestra oración de transición sería, en Juan capítulo 3 verso 16, nos da tres pruebas que indican o que confirman que el amor de Dios vale más que cualquier otro amor. ¿Cuál es la palabra clave acá? Pruebas. Prueba. Entonces, ¿qué va a mencionar el predicador más adelante cuando desarrolle su sermón? Pruebas. Pero pues también puede ser la palabra clave evidencias, argumentos. Bueno, eso se me ocurre hasta ahora que pueden sustituir esta palabra clave. Pero usted puede escoger varias, entre varias, una sola. Entre varias eventuales posibles palabras clave, usted escoge alguna. La que encuentre usted más coherente, más fluida, más entendible también para los hermanos. ¿Se entendió, mis hermanos, la palabra clave, verdad? ¿O alguna duda con respecto a la palabra clave y la oración de transición? Creo que ninguna. Creo que estamos bien hasta ahora. Ningún Perfecto. hermano, hasta ahora, todo bien. Excelente, muy bien. Continúe entonces con las divisiones.
Vamos a trabajar con las divisiones ahora. Las divisiones son respuestas a la interrogante sermonaria. Eso es, que le planteó a la proposición. ¿Cómo vamos a evaluar si las divisiones están bien o están mal? Vamos a evaluarla si éstas responden a la interrogante sermonaria o no responden a la interrogante sermonaria. Si son respuestas, está bien, está perfecto. Divisiones que son de la proposición y la interrogante que ésta sugiere, se desprende las ideas principales que van a ser desarrolladas en el transcurso del sermón. Las divisiones deben ser respuestas a la interrogante que levanta la proposición. Por ejemplo, el creyente puede vivir en el espíritu. ¿Qué tipo de proposición es esta? El creyente puede vivir en el espíritu. De poder. Excelente, de poder. ¿Cómo el creyente puede vivir en el espíritu? Los siguientes principios deben regir al creyente que vive en el espíritu. ¿Cuál es la palabra clave en esta oración de transición? Principios. Principio, excelente. Pero a este sermón se le pueden plantear otras preguntas. Pero una vez que se establece la pregunta, esa hay que desarrollar. ¿Qué otra pregunta usted le puede plantear a esta proposición? ¿El creyente puede vivir en el espíritu? Podría ser, ¿qué significa vivir en el espíritu? Perfecto, qué bueno. Aquí estamos haciendo estos ejercicios para corregir algunos detalles que son menores, pero que son importantes. El hermano David entonces dijo, por favor, ¿me puede repetir, hermano David? ¿Qué significa vivir en el espíritu? ¿Qué significa vivir en el espíritu? Perfecto. La proposición es, el creyente puede vivir en el espíritu. ¿Qué opinan los demás hermanos con respecto a esta interrogante sermonaria para esa proposición? ¿Alguna observación? No sale la palabra clave, ¿no? Mm, mm. ¿Alguna observación, mis hermanos, con respecto a esta interrogante sermonaria para esa proposición? El creyente puede vivir en el espíritu. ¿Qué significa que el creyente viva en el espíritu? ¿Qué significa vivir en esto? Bueno, casi lo mismo. No hay, no hay tanta diferencia. Creo que nadie ha logrado captar el pequeño problema, ¿eh? ¿No es Que cierto? le cambió el sentido a lo que íbamos llevando. Muy bien, hermano Porque, Manuel. Explique, por favor. ah, ah, porque estábamos hablando sobre los principios pues, que deben estar en el creyente. Y pasamos como a otro punto que es vivir en el espíritu, no los principios. No seguimos esa correlación, ¿o no? Creo que no, nos perdimos. La pregunta que había planteado era, a esa proposición, nosotros le podemos plantear otra pregunta. Y el hermano David dijo, la pregunta que podríamos plantearle es, ¿qué significa vivir en el espíritu? Pero el problema con con esta interrogante sermonaria, el problema es que, recuerde, que el sermón es como una bola de nieve. Comienza con el asunto y después, a medida que va avanzando, arrastra y se convierte en un tema. Pero el tema es el asunto más algunas palabras que se le agregan. Y la proposición es el tema integralmente más algunas palabras que se le agregan para convertirlo en una proposición.
sigue avanzando esta bola de nieve a la proposición, a la misma proposición integralmente, tal cual como está elaborada en la oración, integralmente, usted a esa proposición le plantea una pregunta. Y acá, en esta pregunta, ¿qué significa vivir en el Espíritu? No se relaciona concreta y específicamente o integralmente a la proposición. El creyente, la proposición es, el creyente puede vivir en el Espíritu. Esa es la proposición. Lo voy a escribir mejor acá. El creyente puede vivir en en el, en el Espíritu. En el Espíritu. En el Espíritu. Por lo tanto, la interrogante sermonaria debe decir así. ¿Qué significa que el creyente puede, puede vivir en el Espíritu? En el Espíritu. Es decir, la proposición debe repetirse integralmente, porque la interrogante sermonaria es una pregunta que se le plantea a la proposición, sin cambiar la proposición. A la proposición se le plantea una pregunta. Bien, ¿se entendió, verdad, mis hermanos? Más o menos. Yo me Muy bien, perdí hermano un Cristian. poco. Me perdí. Muy bien, hermano. Muy bien, hermano Cristian. ¿Qué parte no entendió, hermano Eliazar? Em, me perdí un poco en el por qué la pregunta del hermano. eh, ¿Sí? ahí como que me perdí un poquito. Ah, porque la pregunta que yo le había hecho era que nosotros a esta proposición le podemos plantear otra pregunta y así elaboramos otro sermón. Esa era la pregunta. Y el hermano David dijo, esta puede ser una otra pregunta que le podemos plantear a esa proposición y en base a esa nueva pregunta hacemos otro, fabricamos otro sermón. Eso es. Entiendo. Ahora ya se me aclaró. Muy bien. Eso es, mi hermano. Pero también puede ser, ¿qué otra pregunta podríamos plantearle? Bueno, yo creo que con eso es suficiente. Para Mi hermano, indicarle que, sí, hermano David, adelante. bajo esa misma pregunta que había lanzado anteriormente, ¿se podría reemplazar la preposición como para otro sermón? En vez de decir que el creyente puede vivir en el Espíritu, ahí colocar la interrogante, ¿qué significa vivir en el Espíritu? Y ahí tendría todo el sentido de ahí en adelante. Correcto. Y ahí usted elabora otro sermón. Sí, correcto. Perfecto. Así Gracias. es. Así, excelente, muy bien. Bien, pero como este sermón se desarrolla y se elabora con esta pregunta, ¿cómo el creyente puede vivir en el Espíritu? Porque entre tantas preguntas se escogió una y hay que ser consecuente con la pregunta que se escogió. ¿Cómo el creyente puede vivir en el Espíritu? Los siguientes principios deben regir al creyente que vive en el Espíritu. Y se responde ahora con las divisiones. El principio de saber que no está bajo condenación, el principio de confiar en lo que hizo Jesucristo, el principio de no andar conforme a la carne, el principio de pensar en las cosas del Espíritu, el principio de ocuparse de las cosas del Espíritu. Esas son respuestas a la interrogante sermonaria. Pero si yo pongo algo diferente acá, ¿qué más puedo hacer? En el punto 6, supongamos. Punto 6. Los siguientes principios deben regir al creyente que vive en el Espíritu. De, puede ser, a ver. De, puede ser.
Puedo establecer un punto C6 con la... Puede ser confianza, confianza en Dios, con la actitud de confianza en Dios. Ese podría ser mi punto 6. Pero si yo quiero hacer más divisiones, por ejemplo, si considero que 5 divisiones es muy poco, entonces quiero hacer una división secta y puedo agregar con la actitud de confianza en Dios, ya cambié la respuesta, ya no es una respuesta a la interrogante sermonaria. Porque la palabra clave habla acerca de principios, el principio de ocuparse de las cosas espirituales, pero no habla acerca de actitud, de confianza en Dios. Sí, es verdad, eso puede ser una actitud para andar en el espíritu, sí, pero yo escogí una palabra clave que fue actitud, perdón, principios. Y sobre esa palabra clave debo desarrollar y estructurar mi sermón. No tengo que cambiar o alterar la palabra clave. Tiene que ser coherente con la palabra clave. Por eso es importante, una vez que se establece la palabra clave, debo ser consecuente con esa palabra clave. No cambiar o hacer otro sermón. Bien, las divisiones principales son respuestas a la interrogante sermonaria. Si las divisiones principales responden a la interrogante sermonaria, mis divisiones están perfectas. Bien, ¿qué más podemos decir aquí con respecto a las divisiones principales? En cuanto al predicador, las divisiones le sujetan al tema, le ayudarán a arreglar el mensaje, le acostumbran a pensar homiléticamente y progresivamente al predicador. Si usted aplica los pasos, los procedimientos y los componentes que hemos aprendido en la elaboración de un sermón, usted trabaja, es disciplinado, es constante, entonces usted va a comenzar a leer la Biblia ahora, pero de una manera diferente. Ahora va a comenzar a ver la Biblia con la finalidad de buscar el asunto y ver los temas que está trabajando o que trata ese pasaje bíblico. Ve cómo va avanzando, desarrollando las ideas. Va a comenzar a ver bosquejos en la lectura de las Sagradas Escrituras. Va a comenzar a ver el propósito general, el propósito específico, el asunto, el tema, la proposición y las divisiones. Es decir, va a comenzar a leer la Biblia desde una manera homilética y progresiva. Si usted trabaja la homilética, si usted es disciplinado y comienza a confeccionar sermones semanalmente, usted va a leer la Biblia de una manera diferente. Ahora usted lee la Biblia, pero con la finalidad de trabajarla, es decir, convertirla en sermones. Usted lee la Biblia no solamente para edificarse a sí mismo o para que Dios le hable a su corazón, sino que ahora lee la Biblia para edificación de sí mismo, para que Dios le hable, pero también para compartirlo con los demás hermanos de su iglesia. Así va a leer la Biblia ahora, una vez que haya conocido esta técnica y este arte de la predicación. En cuanto al auditorio, estimula el interés, guía hacia el propósito del mensaje también. En cuanto al mensaje, lo hace inteligible. Ahora los hermanos entienden lo que está hablando. Lo hace progresivo, va aumentando, va progresando, va desarrollando las ideas a medida que usted va avanzando o desarrollando su sermón. Las cualidades de una buena división deben ser interesantes, pero si responden a la interrogante sermonaria y esas respuestas surgen del pasaje bíblico que ha escogido para elaborar su sermón, va a ser interesante, va a ser clara, porque
esas divisiones surgen del pasaje bíblico y porque son respuesta a la interrogante sermonaria. Son progresivas. Esto se logra si responde a la interrogante sermonaria y si esa respuesta proviene del texto bíblico. Son simétricas en estructura. Debe caracterizarse por la uniformidad de fraseo. Es decir, todas comienzan de la misma forma, con un artículo, con un sustantivo o con un verbo, o pueden comenzar utilizando la palabra clave, como el ejemplo de la división anterior. Eso quiere decir que sean simétricas. Breves también, que no sean tan extensas, breves, para poder recordar la división principal. Porque si la división principal es muy extensa, una oración muy larga, para recordarla va a ser compleja. Y para que los hermanos vayan siguiendo la división principal también le va a costar si la división es muy extensa en cuanto a la oración. Interrelacionadas. Esto se logra, la interrelación entre las divisiones principales, si responden a la interrogante sermonaria y si estar de acuerdo y si esas preguntas surgen del pasaje bíblico. Y debe también caracterizarse por la suavidad en la transición, que se logre captar cuando termina de desarrollar una división y que los hermanos entiendan que ahora ha comenzado a trabajar una segunda, una tercera división. Bien, ahí tenemos entonces las cualidades de una buena división. ¿Qué más necesitamos saber sobre las divisiones? En cuanto a su presentación, hay tres posibles caminos. ¿Cómo deben presentarse? El predicador puede anunciar previamente todas las divisiones y luego enfatizarlas, cada una de ellas, durante el curso del sermón. Es un recurso muy antiguo. Si usted lee los sermones de Charles Spurgeon o los sermones de John Wesley, va a encontrar en estos sermones que ellos siempre empleaban en la misma metodología para anunciar las divisiones principales. Y de hecho, esas divisiones principales que ellos anunciaban con anticipación constituía la proposición de su sermón. Por ejemplo, es necesario creer en el Evangelio por los resultados que se producen. El primer resultado es la salvación del alma, el otro resultado es la justificación y el otro resultado es la vida eterna. A continuación desarrollaremos los puntos que hemos mencionado y ahí comienza a desarrollar cada uno de los puntos que ya había enlistado. Ese es un recurso que usted puede emplear para anunciar las divisiones principales de su sermón. Hasta en las exposiciones o conferencias de personas que tienen esta capacidad para dar conferencias sin apuntes, como José Peña, creo que se llama. A ver, aquí tengo el libro. No, no es José Peña, es Carlos Peña. Yo no sé si usted lo ha escuchado hablar, hermanos. Carlos Peña, ¿alguien lo ubica o no? A Carlos Peña, creo que nadie lo conoce, ¿eh? El doctor Esteban lo ubica o no, es su colega. No, estaba pensando, hermano, pero no lo he escuchado, lamentablemente. Sí, él es el rector de la Pontificia, no, es el rector de la Universidad Diego Portales, pero un prolífico escritor, tiene muchos libros. Yo tengo uno acá, El tiempo de la memoria, pero muy buena obra. Pero yo he escuchado conferencias de él, pero realmente son extraordinarias. No por el tema que trata, bueno, también por el tema que trata, uno de los grandes intelectuales aquí en Chile, pero la forma en que presenta su conferencia, eso me llama la atención. Todo está en su mente, no utiliza ningún apunte el hombre. Es extraordinario. Y he notado que él emplea este recurso, anuncia las divisiones de su discurso con anticipación. Primero dice, bueno, no recuerdo exactamente ahora, pero supongamos en este libro, a ver, él diría en este libro acerca del tiempo de la memoria. Él diría, primero,
haremos a ver, hablaremos acerca de la provisionalidad del pasado. En segundo lugar, ah, diremos o expondremos narrar la vida. En tercer lugar, la memoria, el tiempo y la historicidad. Estos serían los tres puntos, o estos serían los tres temas de, de la exposición de mi trabajo. Y después lo desarrolla punto por punto a medida que va desarrollando su discurso o su conferencia. Pero realmente es magistral. Bueno, no es un sermón lo que él hace, es una conferencia, pero el recurso es el mismo. Anuncia previamente sus divisiones y luego lo va desarrollando a medida que va avanzando su discurso. El recurso que empleaba Charles Spurgeon y el recurso también que empleaba John Wesley. Y es legítimo. Lo puede utilizar también si usted desea. Si usted cuando predique al final de este curso de homilética, desea usted anunciar previamente o anticipadamente sus divisiones, perfecto, estaría bien, porque es una forma de presentar las divisiones. O también evitar todo anuncio previo de las divisiones, pero durante el curso del sermón anunciarlas claramente. Es el otro recurso. Omitir todo anuncio formal de las divisiones, dependiendo únicamente de su capacidad como orador para que sus oyentes perciban la ruta conceptual de su sermón. Bueno, estas personas ya son más extraordinarias todavía, porque no anuncian nada anticipadamente, simplemente lo van desarrollando, pero a medida que van desarrollando sus ideas, va quedando muy claro de qué idea, cuáles son los puntos principales o los énfasis en su sermón. Yo me he dado cuenta de un predicador, Ernesto Silva, emplea este recurso, ¿ah? No anticipa nada, no hay ninguna proposición que se pueda captar, simplemente va desarrollando su discurso, pero la persona que ha tomado milética va siguiendo el esquema, la estructura que él está desarrollando, pero él no lo anuncia formalmente, porque tiene habilidad, si él nació evangélico. Ernesto Silva me estoy refiriendo. Él dice, yo no tengo un recuerdo de que me haya convertido al evangelio. Yo nací evangélico. Desde el vientre de mi mamá, yo ya era evangélico, dice Ernesto Lo, Silva. Hermano Cristian, lo conozco a Neto Silva. extraordinario, extraordinario Ernesto Silva. Me gusta. Bueno, ahora ya no lo escucho, Eh, pero lo escuchaba hace tiempo atrás. Me edificó sí, po. mucho en la época de la juventud. Hermano Paulo y el ¿Sí? pastor Darío Salas, ¿cómo eso del pastor Darío Salas que citaba, que murió? Uno que cita la Biblia y cita y cita y cita y cita de memoria. ¡Wow! Extraordinario. Maravilloso. Maravilloso, Darío Sala. Bueno, en cuanto a citar la Biblia, yo no sé en tema escatológico, más allá que no lo he escuchado mucho tampoco, así que no. Soy más de literatura, más de libros, pero algunos temas de él los escuché en la época de mi juventud. En estos siglos igual me gustaba. Ávila igual, Luis Palao me gustaba. El Josué Irión igualmente. Pero ahora ya me dedico más a la lectura de libros. Pero ellos son magistrales, porque es que la experiencia igual, hermano, es la experiencia que va adquiriendo habilidades. Los que predican todos los días domingos, los días de semana, naturalmente, por razones obvias y lógicas, van a tener mayor capacidad de emplear todos estos recursos que nosotros estamos aprendiendo acá, porque tienen más posibilidad de aplicarlo. Otra forma de presentar las divisiones principales. Hermano, perdón. Mi doctor Esteban, adelante. Alducin también ocupa este sistema que dice usted de enumerar primero los temas que se van a tratar. ¿Qué opina de Ah, muy bien. Alducin, hermano? No sé si lo ha escuchado. Tiene una habilidad extraordinaria para poder comunicar, es un gran comunicador, pero doctrinalmente, y diría yo, en cuanto a los conocimientos básicos de teología, es precario. Y en escatología es muy, ¿cómo se llama esta palabra? Es muy osado, precipitado también, porque después ha tenido que rectificar y pedir perdón por las fechas que ha dado. Eso es lo que podría decir con Alducin, pero la capacidad oratoria extraordinaria porque él se ha dedicado toda su vida a eso, pero es por la práctica, porque está constantemente
predicando y dando conferencias. Pero en cuanto a los conocimientos de introducción a la Biblia, por ejemplo, los conocimientos básicos de introducción a la Biblia es muy precario, muy ingenuo. Ingenuo en el sentido de que no tomó un curso de introducción a la Biblia. Eso es el tema. No tomó un curso de introducción a la Biblia. Bueno, si lo tomaría, no cometería esos errores tan básicos, tan fundamentales. Por ejemplo, un abogado sabe los términos técnicos de lo que es una defensa, una legítima defensa privilegiada. Y si alguien comienza a explicar, a definir lo que es una legítima defensa privilegiada, y si lo menciona mal, y menciona otra cosa que no se relaciona con la legítima defensa privilegiada, un abogado va a identificar inmediatamente. Desconoce lo que es la legítima defensa privilegiada. Se va a dar cuenta. Una persona que es técnica va a se dar cuenta que está cometiendo un error de concepto, está confundiendo dos conceptos distintos. Porque no lo estudió, ese es el tema. Ese es el tema con respecto Hermano, a armar conclusión. con ese ejemplo me dejó más que claro. Qué buenísimo. Ya, perfecto. Buenísimo, ya entendía. Correcto, Ya, profe. Muchas gracias. perfecto. Otra forma de anunciar las divisiones principales. Por adjetivos cardinales también se pueden anunciar las divisiones principales. En primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar. También se pueden anunciar las divisiones principales por medio de formas verbales. Noten, observen, vean, consideren. O por medio de la palabra clave. O también por medio de la recapitulación de la proposición. Vamos a ver los ejemplos. Veamos aquí. A ver, habíamos dicho por medio de adjetivos cardinales. Por medio de adjetivos cardinales. Acá vamos a ver. Dijimos por medio de adjetivos cardinales. El camino a la prosperidad se logra por medio de las siguientes prácticas. En primer lugar, la práctica del amor. En segundo lugar, hablar de Dios. En tercer lugar, recordar a Dios. En cuarto lugar, temer a Dios. En quinto lugar, servir a Dios. Es una forma de anunciar las divisiones principales. ¿Qué más habíamos dicho? Por medio de formas verbales. Vean, noten, observen. Hay varias razones por las cuales el creyente no debe avergonzarse del Evangelio. Noten, porque es el Evangelio de Dios. Observen, porque es el Evangelio prometido desde tiempos antiguos. Vean, porque es el Evangelio que trata acerca de Jesucristo. Note otra vez, tendríamos que buscar más palabras sinónimas. Noten, porque es el Evangelio que tiene poder salvífico. Esa es otra forma de anunciar las divisiones principales. También puede usted anunciar las divisiones principales por medio de, por medio de la palabra clave. Consideremos las causas que llevaron al fracaso a Saúl. Una causa, la impaciencia. Otra causa, la incredulidad. La siguiente causa, la arrogancia. Otra causa, la desobediencia. Veamos otra causa, la codicia. La última causa, la envidia. También se puede anunciar las divisiones principales por medio de la palabra clave. Se puede anunciar las divisiones principales también por medio de la recapitulación de la proposición. El creyente no debe avergonzarse del Evangelio porque es el Evangelio de Dios. El creyente no debe avergonzarse del Evangelio porque es el Evangelio prometido desde tiempos antiguos. El creyente no debe avergonzarse del Evangelio porque es el Evangelio que trata acerca de Jesucristo. El creyente no debe avergonzarse del Evangelio porque es el Evangelio que tiene poder salvífico. Cuando termina el sermón, le van a preguntar de qué predicó el hermano. De que el creyente no debe avergonzarse del Evangelio, porque lo repitió durante todo el sermón. Esas son las distintas formas de anunciar sus divisiones principales.
Ya. Vamos a ver un ejemplo aquí. Mm. Hermano Cristian, por favor, anuncie estas divisiones de este sermón que está viendo en su presentación por medio de la palabra clave. Adelante, hermano Cristian. Eh, el fracaso de Saúl, eh, ¿cierto? Dice, las causas es la impaciencia. La causa del fracaso de Saúl es la incredulidad. Las causas del fracaso de Saúl es la arrogancia. La causa del fracaso de Saúl es la desobediencia. La causa del fracaso de Saúl es la codicia. La causa del fracaso de Saúl es la envidia. ¿Está bien? Muy bien, gloria a Dios. Muy bien, se entendió, se entendió. A ver, vamos a ver otro más. Otro ejemplo más. Eh, ¿Quién más lo tengo por acá? Hermano David, por favor, em, anuncie las divisiones principales por medio de adjetivos cardinales de este sermón. ¿Estará el hermano David por ahí? Creo que no está el hermano David. Ah, sí, ahí está, perfecto, perfecto. Adelante, hermano David, por medio de adjetivos cardinales, es decir, en primer lugar, en segundo lugar, tercer lugar. Ya. Em, a ver, sería. Cuando hablamos de camino a la prosperidad, tenemos que considerar en primer lugar el amor, en segundo lugar, hablar del amor, luego recordar a Dios, temer a Dios y por último, servir a Dios. No sé si está bien, Co- ¿no? combinó dos formas, porque era por medio de adjetivos cardinales. En primer lugar, Ah, ok, ok. otra vez, por favor, hermano David, para quedar bien claro. O sea, tengo que solamente decir en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, así. Exactamente, sí, sí. No combinarlo, porque si no se va a confundir los hermanos. Siempre hay que utilizar siempre un recurso para ser consistente. Ya, ok. Muy bien, bueno, se entendió esa idea, ¿verdad? Se entendió. Sí, sí, sí. A ver, voy a darle la oportunidad. Tenemos otro. Hermano Ismael, está por ahí, hermano Ismael, ¿verdad? Hermano Ismael, ¿me escucha? Creo que no está el hermano Ismael. Hermano Eleazar, entonces, por medio de formas verbales, es decir, no te vea, considere. Anuncie estas divisiones principales por medio de formas verbales. Podría ser, por ejemplo, em, noten que el amor, ya hice algo más, me falta algo. Tiene que decirlo completo. ¿Cuál es el Eh, camino a la prosperidad? El ya, camino a la prosperidad se logra por medio de las siguientes prácticas. ya, el camino, no, el camino de la prosperidad se nota por las siguientes prácticas. Noten el amor, observen, o mejor, observen el amor, noten, vean, no, no, tampoco, no, no creo. Consideren hablar de Dios. em, ¿Qué más puede ser? Está bien, Consideren también, sí. consideren recordar a Dios, que queda mejor. Em, También puede ser como... Me faltan sinónimos. Sí, era ver, considerar, notar, eh, No- observar. Notar Hermano Paulo, el temer a Dios. perdón, ¿es necesario que uno tenga que decir siempre un adjetivo distinto o puede ocupar el mismo siempre para todos? Lo ideal para no ser tan monótono y darle un poco más de estilo a su sermón, eh, cuando empleen formas verbales, que vaya hablando, mencionando distintas. Vean, consideren, noten, observen. No siempre emplean, vean amor de Dios, vean hablar de Dios, vean recordar de Dios, vean temer a Dios, vean servir a Dios. Sería como un poco pobre en estilo. Es mejor combinarlo con vean, consideren, noten, observen. Bien.
Creo que se entendió de parte de mis hermanos de cómo anunciar las divisiones principales. Perfecto, excelente. No, con eso ya quedamos bien. Quedamos bien claro con respecto a las divisiones principales. Perfecto. Entonces dijimos que las divisiones principales son respuestas a la interrogante sermonaria. ¿Cómo nosotros evaluamos si la división principal está bien o está mal? Si responden a la interrogante sermonaria, esa división principal está bien. Se caracteriza por la uniformidad de fraseo. Eso quiere decir que siempre todas comienzan del mismo modo, con un artículo, con la palabra clave, todos comienzan con un verbo, todos comienzan con un adjetivo, todos comienzan con un sustantivo, pero todas deben caracterizarse por la uniformidad de fraseo. Hay varias formas de anunciarlo, por medio de adjetivos cardinales, por medio de formas verbales, por medio de la palabra clave o por medio también de la recapitulación de la proposición. Lo puede anunciar todas las divisiones al comienzo y luego desarrollarla a medida que transcurra el sermón. Hay varias formas de elaborarla. Usted debe variar la forma de anunciar las divisiones principales. Muy bien, la próxima semana entonces, mis hermanos, estaremos trabajando con las subdivisiones y también estaremos viendo la introducción a los sermones. Muy bien, hemos finalizado. Vamos a terminar entonces con una oración.